Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes allá donde estéis. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta y mensajero Muhammad, con su familia, con sus compañeros y con todos nosotros hasta el fin de los tiempos. Inshallah, seguimos hablando de diferentes llaves del cambio, estas cuestiones que nos llevan, inshallah, a una visión un tanto distinta de nosotros mismos y de nuestra comunidad y nuestro colectivo, y plantearnos soluciones, inshallah, para ciertas condiciones y situaciones que nos encontramos en nuestra realidad y nuestras vidas. La vez pasada hablábamos de la importancia de la autocrítica, no culpar siempre a los demás, sino buscar primero la clave de la solución en nosotros mismos antes que en los demás, ¿no? También la clave de la falta, ¿no? De la equivocación en nosotros mismos, que no todo va mal porque los demás están conspirando contra nosotros, sino que a veces la clave está en nosotros mismos. Hoy, además de hablar de este concepto quizá y tratarlo de forma rápida, también quiero hablar de el sentido crítico. Sentido crítico es un concepto muy amplio, pero aquí lo voy a circunscribir a nuestra visión de la religiosidad del Islam. En el sentido de que el sentido crítico, desde el punto de vista coránico, es algo esencial, algo a lo que invita el Islam activamente, y sobre todo su referencia por antonomasia, que es el libro sagrado del Corán. Es salir de la herencia como referencia. La religiosidad no se debe basar simplemente en una herencia. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos fueron así, pensaban así, creían así, se comportaban así, adoraban así o lo que sea, y yo también tengo que seguir sus pasos ciegamente. La fe ciega no tiene cabida en el Islam. La fe tiene que estar basada en un conocimiento y un análisis y una percepción correcta y adecuada del mundo, de nuestro contexto y de lo que es necesario para digamos, solucionar los problemas que sufrimos. Esta, digamos, contraposición entre herencia por un lado y conciencia por otro, es decir, una visión de la vida consciente, proactiva, se ve siempre en el Corán en muchos capítulos y muchos pasajes, y se ve claramente presente en contraposición. Un pasaje en Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. Cuando se les dice, seguid lo que ha hecho descender Allah, seguid lo que ha revelado Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, el Corán, es decir, la verdad. قالوا, dicen, بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Más bien vamos a seguir aquello que hemos encontrado que seguían nuestros padres, ¿no? Obstinados ahí. Rígidos en la tradición, en seguir la herencia paterna, ¿no? Aquí vemos aba'ana hace referencia especialmente a un componente patriarcal, ¿no? Es decir, de los padres, los ancestros, antiguamente en esas sociedades paganas y esas sociedades. El Corán les pregunta una pregunta. Les dice: أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُكُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا. ¿Y si vuestros padres no entienden nada? وَلَا يَهْتَدُونَ. Ni siquiera se dejan guiar. No tienen las capacidades intelectuales para analizar bien su entorno y sus vivencias y los datos y la información de su contexto y la información que les aporta la revelación del Corán en este caso, y no se dejan guiar porque hay algo que les detiene, quizá unos intereses egoístas o sea cual sea la traba o el obstáculo que
que se interpone en su camino. Y si vuestros padres son así, ¿qué pasa? ¿Que vosotros vais a seguirles ciegamente también? ¿Que vais a sufrir las consecuencias de esas trabas y esos obstáculos que paralizan a vuestros padres también vosotros? Y ese estancamiento se va a pasar por herencia de padres a hijos y de hijos a nietos hasta el infinito. ¿O qué pasa aquí? Este pasaje parece estar hablando de una sociedad muy distante, muy alejada, ajena a nosotros, una sociedad de la antigüedad, una sociedad pagana, ¿no? Pero realmente está tratando una condición que nos acompaña incluso en el siglo XXI, no solo en la comunidad musulmana, sino a nivel global. Esa obstinación por repetir los mismos errores y las mismas faltas que han hecho nuestros padres. Es lo que hablábamos antes cuando hablábamos de no pasar a nuestros hijos la misma proyección de frustraciones que hemos sufrido nosotros como padres y como hijos, ¿no? Entonces, aquí el Islam y el Corán sobre todo plantea una alternativa, el sentido crítico. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha equipado de un intelecto que es el máximo regalo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado. Máximo regalo es el intelecto, es lo que nos diferencia de los demás seres, es lo que nos capacita para tomar decisiones, para conocer y discernir el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Tampoco hay que caer en un sentido crítico osificado en el materialismo, es decir, que ha llegado a una rigidez de que solo lo material, solo lo natural, lo tangible, lo palpable, lo que es sensible para los sentidos, es apto para el sentido crítico, ¿no? Solo juzgo el mundo, sentido crítico en el sentido de juzgar lo que me rodea en base a lo que puedo sentir, los 5 sentidos. Lo que yo llamaría una dictadura de los sentidos, que los sentidos gobiernan nuestra visión del mundo y no dejan que ninguna otra alternativa y ninguna otra vía se introduzca y les quite el protagonismo. Es la dictadura de los sentidos. Y esta dictadura de los sentidos y dictadura del materialismo es la que nos ha llevado a derivas de ateísmo y de unas confusiones profundas en la búsqueda del significado de nuestra existencia, ¿no? Entonces, sí, sentido crítico, por supuesto. Islámicamente debemos tenerlo. Islámicamente lo hemos tenido y es lo que nos ha llevado a la mayor revolución científica de la historia de la humanidad. La revelación nos ha dado la revolución científica, ¿no? Es un hecho histórico y quien niegue ese hecho o no conoce la historia o quiere falsificarla. No queremos esa dictadura del materialismo. Tampoco queremos una dictadura del racionalismo. El racionalismo en el sentido de que nuestra razón es la vara de medir de la existencia. Todo lo que es racional es real. Lo que no es racional, lo que no es aceptable para nuestra razón, no existe. Como si la mente humana fuese el artefacto máximo que existe en el universo y cualquier cosa que no pase ese filtro de la razón no es aceptable. Ese es el racionalismo osificado también, extremista, fanático del racionalismo. Y eso tampoco es lógico, incluso en el sentido de que tampoco es aceptable. La razón es algo absolutamente fantástico que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado, pero ahí no se acaba la verdad ni la realidad. Habrá cosas que no son concebibles para nuestra razón. Y la ciencia moderna está explorando realidades en el universo, realidades que sabemos que existen a ciencia cierta, nunca mejor dicho, y que a veces escapan a la razón. No sabemos exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Hoy en día
los astrofísicos y los cosmólogos están hablando de realidades como la energía oscura, ¿no? Dark energy, dark matter, lo que es la energía oscura y la materia oscura. Están hablando de cuestiones que no saben exactamente, son oscuras en el sentido de que ahí hay una oscuridad para la razón. La razón ahí entra en tinieblas, no sabe de lo que está hablando. Entonces el racionalismo no es la vía a seguir. Sí que el Islam es racional. Hay una diferencia entre racionalismo fanático de que lo único aceptable es lo racional y decir que el Islam es racional, es decir, el Islam es apto para personas racionales, con raciocinio, con intelecto, y lo ha sido y lo sigue siendo y ha producido grandes pensadores. El fruto de ese racionalismo islámico son sus pensadores, sus filósofos, sus científicos, sus exegetas del Corán, sus eruditos que han sido referencias a nivel teológico, a nivel filosófico, a nivel científico, etcétera, etcétera, etcétera. Grandes polímatas que han pasado a ser referencias de la historia de la humanidad como personajes que han marcado un antes y un después en diferentes ámbitos del saber. Entonces, sí, al sentido crítico en el sentido de la palabra, que sí a ser analíticos, a intentar analizarnos a nosotros mismos, analizar la realidad con conocimiento de causa, con saber y con las herramientas científicas que la ciencia pone a nuestra disposición. Esta falta de sentido crítico nos puede llevar a derivas que estamos viviendo. Hablo de los musulmanes a nivel local y a nivel mundial. Y se me ocurre hablar de 4 sobre todo, ¿no? Se puede hablar de muchas más, pero voy a destacar 4 derivas que son, desde mi punto de vista, el resultado automático y el resultado directo de la falta de sentido crítico. La primera deriva, es decir, la primera consecuencia de la ausencia del sentido crítico para mí es el fanatismo, el extremismo. ¿Por qué? Porque el extremismo es una consecuencia, un resultado de no ser críticos con nosotros mismos y comparar diferentes escuelas de pensamiento y saber que la verdad absoluta no está en manos de ninguna persona dada, sino que Allah subhanahu wa ta'ala, el creador, es la verdad absoluta y es el que tiene la verdad absoluta. Yo no la tengo, tú tampoco. Un ser humano tiene siempre una verdad relativa, ¿no? O un reflejo de la verdad absoluta, un ángulo de la verdad absoluta, no todos los ángulos posibles. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y el fanatismo establece, y el extremismo establece, que yo tengo la razón y los demás no, y los demás son herejes, son personas que hay que excomulgar, kufar, etcétera, etcétera, y empieza a pegar todas esas pegatinas, y al pegar esas pegatinas se ve con la potestad de condenar a los demás, de expulsar a los demás, incluso de la rahma, de la compasión de Allah subhanahu wa ta'ala. Esa es la actitud que emana de la ausencia del sentido crítico. Esto es un extremo que existe. Otro extremo que existe de la ausencia del sentido crítico es también una heterodoxia y un desvío de la vía teológica y la vía jurídica del Islam, en que todo es permisible, todo vale, todo está bien. Y el Islam, bueno, hay que arrinconarlo a ámbitos muy reducidos de nuestra existencia y que no tiene nada que ver con nuestra vida diaria, etc. Y que el halal y el haram se reducen a términos anecdóticos casi, lo lícito y lo ilícito dentro del Islam, además de otras categorías jurídicas que existen en el fiqh, en la jurisprudencia islámica. Y este es otro extremo que también vemos y también nos lleva por unas derivas, digamos, ciegas. Y se debe a que también se establece el ego y lo que yo pienso y mis antojos y mis deseos personales y mis intereses personales y mi visión y ángulo y mi falta de información y mi falta de conocimiento como el Islam y los defectos que tengo en esa visión del Islam se establecen como referencia y lo que digan los demás no vale.
Lo que vale es que yo he dicho esto y lo demás no tiene cabida en mi visión del Islam. Es otro fanatismo en realidad. Entonces hay dos extremos de fanatismo. Un fanatismo que es rigorista y un fanatismo que es muy permisivo. Un fanatismo que expulsa a los demás de la rahma de Allah subhanahu wa ta'ala, y un fanatismo que para él todo vale y todo es absolutamente aceptable desde el punto de vista islámico. Entonces hay dos extremos y nosotros como musulmanes, con este sentido crítico y con el conocimiento del corpus del Islam, nos colocamos y nos situamos en la vía intermedia, la vía, correcta, en el sentido de que es la vía recta. Sirat al-Mustaqim. Sirat al-Mustaqim tiene que ser el medio entre esos extremos. Podremos hablar muchísimo de estos extremos, inshallah, en próximos episodios quizá los tratemos. Y la tercera deriva de la ausencia del sentido crítico es la superstición. Es que todo, en cuanto ocurre, se debe a fenómenos paranormales, ¿no? Que si el jinn, que si el shawada, superstición, la brujería, ¿no? Por falta de sentido crítico y falta de conocimiento de la ciencia y de cómo funciona el mundo y cómo Allah subhanahu wa ta'ala ha establecido en este mundo unas leyes y unas reglas, causa-efecto, y cómo Allah subhanahu wa ta'ala tiene sus sunan, como dice Allah subhanahu wa ta'ala, que tiene sunan, leyes en su creación, y que Allah subhanahu wa ta'ala las ha establecido y nosotros tenemos la misión de explorarlas a través de la ciencia. Entonces la superstición que se vive en muchos contextos islámicos se debe a una falta de sentido crítico. Y cuarto y último, aunque existen más derivas, insisto, es la teoría de conspiración. Todo pasa porque alguien está tramando y alguien está tejiendo un complot contra mí, estas sociedades oscuras y sociedades secretas, que si los Illuminati, que si, ¿no? Esas teorías de conspiración que emanan y surgen como si fuesen, no sé, como si fuesen champiñones de la nada, ¿no? Sin ningún tipo de argumentación y sin ningún tipo de sentido crítico. Entonces, estas cuatro derivas las vamos a tratar en los siguientes capítulos, inshallah. Hemos hablado de extremismo, el extremismo fanático que expulsa a todo el mundo de la rahma y la compasión de Allah subhanahu wa ta'ala. Hemos hablado del segundo tipo de extremismo, porque siempre hay dos extremos, nunca hay un solo extremo, porque los extremos se retroalimentan. Es el segundo extremo de que todo es permisible, esa heterodoxia y esos desvíos de que todo vale desde el punto de vista islámico. El tercer aspecto que trataremos es la deriva de la superstición y el cuarto es la deriva de las teorías de conspiración, de que todo es un complot de algún ente, ¿no? Que eso se da especialmente se ha dado históricamente, especialmente en países totalitarios, países que siempre están echando la culpa a los demás, a alguien oscuro que está tramando en contra de nosotros. Y ahí, además de ausencia de sentido crítico, está la ausencia que hemos mencionado en el episodio pasado de la autocrítica, echar la culpa siempre a los demás. Inshallah, en los siguientes capítulos hablaremos de estos cuatro aspectos que he mencionado. Muchísimas gracias por vuestra atención y vuestro tiempo. Espero que estos episodios que hemos venido tratando hasta el momento hayan arrojado al menos un poco de luz acerca de estas llaves del cambio que tenemos que tener en nuestras manos para cambiar nuestra condición o al menos tomar conciencia del camino a seguir para hacerlo. Jazakumullah khair, que Allah subhanahu wa ta'ala os bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros.